Hey, ¿qué tal, pandilla de Bajo el Influjo? Aquí nuevamente Jesús Darío. Y hoy vamos a presentarles la cápsula número 4, reconociendo la trayectoria de músicos mexicanos, tal vez otros del extranjero. Pero bueno, los invito a suscribirse a las redes sociales para estar al pendiente de futuras publicaciones. Y hoy también hay regalos. Hoy vamos a regalar nuevamente una gorra de nuestro patrocinador Kings of Groove, al igual que un mini strap, a la primera persona que nos responda correctamente la pregunta que aparecerá en las redes sociales que ya salieron aquí. Así es que por eso suscríbanse para que sepan dónde va a estar esa trivia. Nos pueden sugerir a quién les gustaría ver en esta cápsula, y lo más importante es que compartan para que toda la gente conozca y se dé cuenta del talento mexicano. Ahora vamos con el invitado de la cápsula número 4, un gran bajista mexicano, Aarón Cruz. Aarón Cruz Bravo nació el 12 de diciembre en la Ciudad de México, donde actualmente radica. Su familia oía en casa todo tipo de música: The Beatles, Bach, Mozart, Benny Moré. Así fue como se inició en la música, primero como escucha. Aarón empezó a estudiar solfeo y guitarra clásica a la edad de 9 años en la Escuela de Iniciación Artística número 1 de Limba, pero fue hasta la edad de 17 años cuando tuvo su primer acercamiento al bajo eléctrico, cuando lo invitaron a formar parte de una banda. Ahí supo que había encontrado el instrumento en el que mejor se expresa. De los 19 a los 24 años de edad, estudió contrabajo con el maestro Agustín Bernal. Su formación continua ha sido casi autodidacta y tomada de consejos de los amigos músicos con los que ha tocado, como Mike Acosta, Cristóbal López, Eugenio Toussaint, Remy Álvarez, Hernán Hecht, etc. En los 32 años de trayectoria se ha presentado en todo tipo de lugares, foros, teatros, auditorios. Ha girado por todo México, Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, Asia y Norte de África. Hablando de jazz, se ha presentado en los festivales de Montreal, en La Habana, Cuba, así como en festivales de rock y world music en todo el mundo, y en cientos de clubes de jazz, rock y música alternativa. En cuanto a grabaciones como líder de un proyecto, tiene un solo disco, Echo, del 2010. Como coautor en el grupo Cráneo de Jade, trío de improvisación libre, ha grabado 4 discos: Cráneo de Jade, Papirolas, Pleione y Sensontle. En 2009, también como coautor, grabó La Ciencia de los Inútiles, al lado de Omar Rodríguez López y Jimena Sariñana. Del 2010 a la fecha, forma parte de la banda A Love Electric, con Todd Clauser y Hernán Hecht. Han grabado 7 discos y han hecho extensas giras por todo el mundo. Como músico de sesión, ha grabado y acompañado proyectos de música comercial como Gloria Trevi, Lila Downs, Eli Guerra, Jimena Sariñana, Francisco Céspedes, Eugenia León, Armando Manzanero, Leonel García, Natalia Lafourcade, Tania Libertad, etc. En el ámbito del jazz ha formado parte de varios grupos como Eugenio Toussaint Trío, Héctor Infanzón Trío, Expression Quartet, Marco Durán Trío, etc. Los proyectos recientes, aparte de A Love Electric, son Tempus Fugit Cuarteto, Dantor Quinteto y Agua, proyecto de rock pop progresivo en donde comparte las frecuencias bajas con el legendario Sabo Romo. Desde el año 2015 existe en la Fonoteca Nacional la colección Aarón Cruz, con todas las grabaciones en las que ha participado hasta la fecha. Ahora vayamos con Aarón a conocer un poco más de él. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Aarón Cruz, bajista y contrabajista mexicano, que fue un Fender Jazz Bass japonés hecho en los 80s, un instrumento de color negro que desafortunadamente ya no tengo en mis manos, lo tiene por ahí algún amigo. Y en el caso del contrabajo, fue un contrabajo malísimo del cual ya no me quiero acordar. Las más recientes adquisiciones fueron en el caso del bajo eléctrico. Este instrumento, que es un bajo de viaje, es un instrumento de escala corta construido por los queridos amigos de Colibrí Luthiers aquí en la Ciudad de México. En el caso del contrabajo es este instrumento, que también es un instrumento pequeño, es un contrabajo de viaje recortado también,
construido por el luthier David Gage en la ciudad de Nueva York, y lo mandé a hacer específicamente de 5 cuerdas, afinado mi la, re, sol, do agudo. Definitivamente fue siempre el gran Jaco Pastorius, a quien conocí en el radio por alguna cortinilla de un noticiero en donde sonaba su música, y yo, sin saber qué era el bajo eléctrico, algo me llamaba la atención de esta línea tan rápida, tan virtuosa. Muchos años después me di cuenta que era el gran Jaco Pastorius. En el caso del contrabajo también son infinitos los músicos que han sido importantes para mí, pero el primero que me voló la cabeza y que me hizo querer tocar jazz, tocar swing y a querer acercarme a esta música fue Ray Brown. Puede ser la pintura, las influencias visuales, la literatura, la influencia de la palabra, las diferentes culturas, los viajes, las comidas, la amistad importantísima, la búsqueda de la belleza, los hechos deportivos, los movimientos sociales, la naturaleza, los descubrimientos científicos. Todo esto en algún momento ayudan a comprender un poquito más nuestro oficio musical y a tal vez transmitirlo un poco mejor, con más claridad, con mejor emoción, con más exactitud hacia lo que queremos expresar o compartir al final. Bueno, creo que primero que nada soy instrumentista. Desde el momento en que el bajo y yo nos encontramos, o el bajo me encontró a mí, decidí que lo único que quería hacer era tocar este instrumento con mucha gente en muchos lugares, y en ese sentido parto de mi instrumento, de la labor del instrumento, de la labor fundamental, básica del instrumento, como mi aportación a cualquier ámbito musical. Soy como un obrero de la construcción que hace cimientos, y después la tentativa, obviamente, es ser músico. De ahí viene la insistencia en el estudio, la comprensión de otros instrumentos, de otros géneros, de otras culturas. Pero bueno, es un título muy elevado y yo creo que uno no se lo puede poner. La vida, los demás músicos te dan el título de músico. Uno quiere ser músico, pero primero que nada soy instrumentista, bajista. Es una caja AB para conectar 2 instrumentos, o un micrófono y un bajo, un pedal de wah, un pedal de distorsionador, un pedal de reverb y un looper. Esta es mi pedalera con la que viajo a todos lados. En la actualidad utilizo 3 diferentes amplificadores dependiendo el lugar, dependiendo la necesidad de volumen que tenga. El primero es un Gallien-Krueger 200 MB, que es un amplificador muy pequeño y más que suficiente para contextos de música acústica, para el contrabajo. El otro es un Eden de 500 watts, que tiene más wattaje, más poder para el bajo eléctrico, para bandas un poquito más sonoras. Y el otro, que es ya para lugares muy grandes y con un wattaje grande de 300 watts, es el Omega, hecho por el gran constructor mexicano Carlos Muñoz. Tan simple como haber elegido tocar el bajo a los 18 años y haberme dedicado a esto ya por 32 años. Lo que todo esto trajo a mi vida ha sido impresionante. Los amigos, los viajes, las ilusiones, los instrumentos, las grabaciones, los discos, los foros, los teatros maravillosos, etcétera, etcétera. Ya solo haber elegido tocar el instrumento, tocar el bajo, es la gran experiencia de mi carrera. La incertidumbre de viajar en las líneas aéreas de un tiempo para acá, cuando no sabes si tu instrumento va a llegar a salvo. A mí me ha pasado 2 veces, han perdido el contrabajo en un viaje internacional y no ha llegado 2 días después. El bajo eléctrico varias veces ya también lo han perdido. Afortunadamente no les ha pasado nada grave,
Pero esta incertidumbre de que te pierdan un instrumento o de que llegue dañado es algo que es insoportable y es algo que habría que regular. Hace unos años estuve colaborando con Omar Rodríguez López y en una ocasión fui a grabar a su estudio, que en ese momento estaba en Guadalajara. Me llevé mi contrabajo, 2 bajos eléctricos, estuvimos grabando un par de días intensos y al final del segundo día yo tenía que regresar a la Ciudad de México y tenía hambre. Fui a la cocina, había un pastel recién salido del horno ahí con avellanas, delicioso, humeante en la mesa. Corté una enorme rebanada y me la empecé a comer. Y el ingeniero de grabación me dijo un poco alarmado: oye, ¿vas a viajar así? Porque ese pastel tiene marihuana. Y bueno, dije, nunca había comido marihuana, nunca la había probado comida y la fumada nunca me ha hecho ningún efecto, no lo acostumbro. Así que dije, vamos a ver qué pasa. En el camino del estudio al aeropuerto, a medio camino, ¡pum!, me pegó el efecto total de la marihuana. Yo llegué al aeropuerto puestísimo, en un estado brutal que nunca había experimentado en la vida. Aún así, bueno, pues me las ingenié, tuve la calma, la paciencia para documentar mis instrumentos, viajar a la Ciudad de México, guardarlos en una bodega en el aeropuerto porque al día siguiente viajaba a Monterrey, llegar a casa, medio dormir y al otro día irte al otro viaje, en el cual todavía tenía el efecto duro de la marihuana que se vio despertado cuando llegué a Monterrey. Desayuné y se volvió a activar. Entonces, para mí, que no acostumbro eso, fue un viaje interesante. Lo hagan con toda convicción, con todo cariño, con toda paciencia, con toda atención al detalle. La música es una actividad sumamente generosa. Mientras uno le da más, la música más devuelve. Ok, espero les haya gustado esta cápsula reconociendo la trayectoria del gran bajista mexicano Aarón Cruz. Nuevamente los invito a suscribirse a las redes sociales. Nos pueden también sugerir a quién les gustaría ver en estas cápsulas. Y bueno, nos vemos en el rock.